Deténgase con una hoja y un bolígrafo y trace una línea horizontal por medio de la hoja. Ahora en la parte superior e inferior dibuje un cuadro de dos columnas que en la columna izquierda diga activos y pasivos. En la parte superior póngale título, Padre Rico, y en la inferior póngale título de Padre Pobre. En el cuadro del Padre Rico donde usted escribió activos y pasivos, escriba, casa, en el recuadro, pasivos, y en el cuadro del Padre Pobre escriba, casa, en el recuadro de activos. Se dará usted cuenta de que el Padre Rico considera su vivienda como un pasivo mientras que el Padre Pobre considera su vivienda como un activo. Recuerdo cuando dibujé el siguiente diagrama para mi padre, mostrándole la dirección del flujo de efectivo. También le mostré los gastos accesorios que trae aparejada la propiedad de una vivienda. Una casa más grande implicaba gastos más grandes, y el flujo de efectivo continuaba saliendo por la columna de gastos. El diagrama, si usted desea ilustrarlo, puede dibujar en una hoja de manera vertical, trazar una línea horizontal y colocar en el lado de la parte superior de la hoja ingresos y en el lado de la parte inferior de la hoja gastos o egresos. En gastos usted va a escribir, hipoteca, impuesto a la propiedad, seguro de la vivienda, mantenimiento de la vivienda, servicios tales como energía, gas, acueducto y otros servicios. Ahora pinte un cuadro de dos columnas que diga activos a la izquierda y pasivos a la derecha, los gastos que le mencioné anteriormente de hipoteca, impuesto a la propiedad, seguro de la vivienda, mantenimiento de la vivienda, servicios tales como energía, gas, acueducto y otros servicios va a pasarlos por el recuadro como pasivos y de esta forma quedará ilustrado el diagrama donde le mostré a mi padre la dirección del flujo del efectivo. Hoy en día todavía me cuesta trabajo aceptar que una casa no es un activo y sé que para muchas personas constituye un sueño, así como su inversión más importante y ser propietario de su casa es mejor que no ser propietario de nada. Simplemente ofrezco una forma alternativa de considerar este dogma popular. Si mi esposa y yo estuviéramos a punto de comprar una casa más grande e impresionante, nos daríamos cuenta de que no sería un activo sino un pasivo, dado que extraería dinero de nuestro bolsillo. De manera que el siguiente es el argumento que esgrimo. En realidad no espero que la mayoría de las personas estén de acuerdo con él porque pensar en una linda casa es algo emocional. Y en lo que se refiere al dinero, las emociones fuertes tienden a disminuir la inteligencia financiera. Sé por mi experiencia personal que el dinero tiene la manera de dotar a cada decisión de un cariz emocional. 1. En lo que se refiere a casas, señalo que la mayoría de las personas trabajan durante toda su vida para pagar una casa de la que nunca serán dueños. En otras palabras, la mayoría de las personas compra una casa nueva cada cierto número de años y en cada ocasión contratan un nuevo préstamo a 30 años para pagar la anterior. 2. Aun cuando las personas reciben una deducción de impuestos por el interés de sus pagos hipotecarios, deben pagar todos los demás gastos con los dólares que quedan después de pagar impuestos. Eso ocurre incluso después de liquidar su hipoteca. 3. Impuestos a la propiedad o prediales. Los padres de mi esposa quedaron impactados cuando el impuesto a la propiedad de su casa llegó a $1,000 por mes. Eso ocurrió después de su retiro, por lo que el incremento afectó su presupuesto de jubilación y se vieron obligados a mudarse. 4. El valor de las casas no siempre se incrementa. En 1997 todavía tengo amigos que deben $1 millón por una casa que hoy en día solo podrían vender por $700,000. 5. Las pérdidas más grandes son las relacionadas con las oportunidades no aprovechadas. Si todo su dinero está amarrado a su casa, es posible que usted deba trabajar más duro debido a que su dinero continúa saliendo por la columna de los gastos, en vez de agregarse a la columna de los activos, de acuerdo con el clásico patrón de flujo de efectivo de la clase media. Si una pareja joven pusiera más dinero en la columna de activos en una etapa más temprana, sus últimos años serían más fáciles, especialmente cuando se preparan para enviar a sus hijos a la universidad. Sus activos habrían crecido y estarían disponibles para ayudar a cubrir los gastos. Frecuentemente una casa solo funciona como un vehículo para contraer un préstamo hipotecario o para pagar por los gastos crecientes. En resumen, el resultado final de tomar la decisión de ser dueño de una casa es demasiado caro en lugar de comenzar desde temprano un portafolio de inversión, en lo que se refiere al efecto sobre el individuo, en al menos las siguientes 3 maneras. 1. Pérdida de tiempo, durante el cual otros activos hubieran incrementado su valor. 2. Pérdida de capital adicional, que hubiera podido ser invertido en vez de pagar los gastos de mantenimiento relacionados directamente con la casa. 3. Pérdida de educación. A menudo las personas consideran su casa, sus ahorros y su plan para el retiro como todo lo que tienen en la columna de activos. Dado que no tienen dinero para invertir, simplemente no invierten. Esto tiene un costo en lo referente a su experiencia de inversión. La mayoría nunca se convierte en lo que en el mundo de las inversiones se conoce como un inversionista sofisticado, y generalmente, las mejores inversiones se venden primero a los inversionistas sofisticados, quienes a continuación dan la vuelta y las venden a las personas que están jugando a lo seguro. No estoy diciendo que usted no debe adquirir una casa. Lo que digo es que es preciso comprender la diferencia entre un activo y un pasivo. Cuando deseo tener una casa más grande, debo primero comprar los activos que generarán el flujo de efectivo para pagar por la casa. La declaración financiera personal de mi padre educado muestra de mejor manera la vida de una persona que está inmersa en la carrera de la rata. Sus gastos parecen siempre mantener el paso de sus ingresos y nunca le permiten invertir en activos.
Como resultado, sus pasivos, como su hipoteca y sus deudas por tarjeta de crédito, son más grandes que sus activos. La siguiente ilustración vale 1000 palabras. Ilustre en una hoja en sentido vertical los cuadros que ya trabajamos con anterioridad. Divida horizontalmente la hoja y en la parte superior cree un diagrama de dos columnas que diga ingresos y egresos y en la parte inferior activos y pasivos. Copie esta misma información en otra hoja y póngale títulos a ambas hojas. A una hoja titúlela como Declaración financiera del padre educado y a la otra titúlela como Declaración financiera del padre rico. A la hoja de Declaración financiera del padre educado anote los siguientes porcentajes. En ingresos registre un 50% y en egresos el otro 50%, en activos póngale un 20% y en pasivos un 80%. En la hoja de declaración financiera del padre rico póngale los siguientes porcentajes: 75% ingresos, 25% en egresos, 80% en activos y 20% en pasivos. Una revisión de la declaración financiera personal de mi padre rico muestra por qué los ricos se vuelven más ricos. La columna de activos genera más ingreso del necesario para cubrir los gastos, y el sobrante es reinvertido en la columna de activos. La columna de activos continúa creciendo y, por lo tanto, el ingreso que produce crece con él. El resultado, el rico se vuelve más rico. Porque el 75% de los ingresos los convierte en el 80% de sus activos y de manera cíclica repite este proceso donde sus egresos permanecen estables y sus pasivos siguen siendo el 20%, no aumentan, mientras que sus activos crecen a partir de sus ingresos. La clase media se encuentra en un estado constante de dificultades financieras. Su ingreso primario es por medio de salarios y conforme se incrementan los salarios, también lo hacen los impuestos. Sus gastos tienden a incrementarse al mismo ritmo que el incremento de sus salarios, de allí la frase, la carrera de la rata. Los miembros de la clase media manejan su hogar como su principal activo, en vez de invertir en activos que produzcan ingreso. ¿Por qué lucha la clase media? Por mantener el 50% de sus ingresos y egresos estable, tener un 20% de activos y un 80% en aumentando en pasivos. El patrón de considerar su casa como una inversión y la filosofía de que un incremento de sueldo significa que usted puede comprar una casa más grande o gastar más dinero es la base de la sociedad actual, sumida en deudas. Este proceso de gasto cada vez mayor empuja a las familias a contraer deudas más grandes y a padecer mayor incertidumbre financiera, a pesar de que puedan estar progresando en sus empleos y recibiendo incrementos de sueldo de manera regular. Es una vida de alto riesgo causada por una mala educación financiera. La pérdida masiva de empleos de los años 90, la reducción en el tamaño de las empresas, ha traído a la luz cuán tambaleante es la clase media desde el punto de vista financiero. Repentinamente, los planes de pensión de las compañías son reemplazados por los planes denominados 40K. La seguridad social está evidentemente en problemas y no puede ser considerada como una fuente para el retiro. El pánico se ha apoderado de la clase media. Lo bueno es que actualmente muchas de esas personas han comprendido estos temas y han comenzado a comprar fondos mutualistas. El incremento en la inversión es en gran medida responsable de la enorme corrida que hemos visto en el mercado bursátil. Actualmente existen más y más fondos mutualistas, que son creados para satisfacer la demanda de la clase media. Los fondos mutualistas son muy populares debido a que representan seguridad. Los compradores promedio de los fondos mutualistas están demasiado ocupados trabajando para pagar impuestos e hipotecas, ahorrar para pagar la universidad de sus hijos y para liquidar sus tarjetas de crédito. No tienen tiempo para estudiar cómo invertir, de manera que confían en los conocimientos del gerente de un fondo mutualista. Además, debido a que el fondo mutualista incluye muchos tipos diferentes de inversión, consideran que su dinero está más seguro porque está diversificado. Este grupo de miembros educados de la clase media acepta el dogma de la diversificación, que es postulado por los corredores de fondos mutualistas y los planificadores financieros. Juega lo seguro. Evita el riesgo. La verdadera tragedia es que la carencia de educación financiera previa es lo que crea el riesgo que encaran las personas promedio de la clase media. La razón por la que tienen que jugar a lo seguro es debido a que sus posiciones financieras son débiles, en el mejor de los casos. Sus hojas de balance no están balanceadas. Están cargados de pasivos, sin activos reales que generen ingreso. Generalmente su única fuente de ingresos es su cheque de sueldo. Su subsistencia depende completamente de su empleador. De manera que cuando se presentan las verdaderas oportunidades de la vida, en los negocios, estas personas no pueden sacar provecho de la oportunidad. Deben jugar a lo seguro, simplemente porque están trabajando muy duro, sus impuestos están al máximo y están cargados de deudas. Como dije al inicio de este capítulo, la regla más importante consiste en saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Una vez que usted comprende la diferencia, debe concentrar sus esfuerzos en solo adquirir activos que generen ingresos. Esa es la mejor manera para comenzar el camino a la riqueza. Siga haciendo eso y su columna de activos continuará creciendo. Enfóquese en mantener bajo los pasivos y los gastos. Esto hará que usted tenga disponible más dinero para continuar agregándolo a la columna de activos. Pronto la base de activos será tan profunda que usted podrá considerar inversiones más especulativas. Inversiones que tienen rendimientos de 100% al infinito.
Inversiones que convierten $5.000 en $1.000.000 o más. Inversiones que la clase media considera demasiado arriesgadas. Invertir no es riesgoso. Es la carencia de inteligencia financiera sencilla, comenzando con la educación financiera, lo que ocasiona que el individuo esté en demasiado riesgo. Si usted hace lo que hacen las masas, obtendrá la siguiente imagen. Ilustre usted en una hoja los mismos cuadros en los que hemos venido trabajando, dos cuadros en la parte superior de la hoja que dicen ingreso y gasto y en la parte inferior de la hoja activos y pasivos. Si usted hace lo que hacen las masas, entonces en la parte de ingresos escriba, trabajar para el dueño, en gastos escriba, trabajar para el Estado, deje en blanco la zona donde dice activos y en donde dice pasivos escriba, trabajar para los bancos. Como empleado que también es propietario de una casa, sus esfuerzos laborales son en general de la siguiente manera. 1. Usted trabaja para alguien más. La mayoría de las personas, al trabajar para obtener un sueldo, están haciendo que el dueño o los accionistas se hagan más ricos. Sus esfuerzos y éxito ayudarán a proporcionar recursos para el éxito y la jubilación del dueño. 2. Usted trabaja para el gobierno. El gobierno retiene parte de su sueldo antes de que usted pueda incluso verlo. Al trabajar más duro, simplemente incrementa la cantidad de impuestos que toma el gobierno. La mayoría de la gente trabaja entre enero y mayo para el gobierno. 3. Usted trabaja para el banco. Después de pagar impuestos, su siguiente gasto más importante es generalmente su hipoteca y la tarjeta de crédito. El problema de simplemente trabajar más duro es que cada uno de esos tres niveles obtiene una parte más grande de sus esfuerzos. Usted necesita aprender la manera de lograr que sus esfuerzos le beneficien a usted y a su familia de manera directa. Una vez que haya decidido concentrarse en sus propios negocios, ¿cómo establece sus metas? La mayoría de las personas deben conservar su profesión y depender de su salario para financiar la adquisición de sus activos. Conforme sus activos crecen, ¿cómo pueden medir el nivel de su éxito? Cuando se dan cuenta de que son ricos, de que poseen riqueza. Así como tengo mis propias definiciones de activos y pasivos, tengo mi propia definición de riqueza. De hecho, la tomé prestada de un hombre llamado Buckminster Fuller. Algunos lo consideraban un charlatán y otros lo consideraban un genio. Hace algunos años puso a farfullar a todos los arquitectos debido a que solicitó una patente en 1961 para algo llamado domo geodésico. Sin embargo, en su solicitud, Fuller también mencionó algo sobre la riqueza. Era muy confuso al principio, pero después de leerla algunas veces comenzó a tener sentido. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro, o bien, si dejo de trabajar el día de hoy, ¿cuántos días sobreviviré? A diferencia del valor neto, la diferencia entre sus activos y pasivos, que frecuentemente incluye la basura cara de una persona y las opiniones de lo que valen las cosas, esta definición crea la posibilidad de desarrollar un método verdaderamente preciso de medición. Yo puedo ahora medir y saber en realidad dónde estoy en lo que se refiere a mi meta de lograr la independencia financiera. A pesar de que el valor neto incluye esos activos que no producen efectivo, como las cosas que usted adquirió y que ha guardado en su cochera, la riqueza mide cuánto dinero está produciendo su dinero y, por lo tanto, su capacidad de sobrevivir financieramente. La riqueza es la medida del flujo de efectivo en la columna de activos en comparación con la columna de gastos. Utilicemos un ejemplo. Digamos que tengo un flujo de efectivo en mi columna de activos de $1.000 al mes. Y tengo gastos mensuales de $2.000. ¿Cuál es mi riqueza? Volvamos a la definición de Buckminster Fuller, utilizando su definición, ¿cuántos días podría yo sobrevivir? Tomemos un mes de 30 días. De acuerdo con esa definición, tengo suficiente flujo de efectivo para sobrevivir medio mes. Cuando logre un flujo de efectivo de $2.000 al mes de mis activos, entonces comenzaré a tener riqueza. De manera que a pesar de no ser rico, tengo riqueza. Ahora tengo un ingreso generado por mis activos cada mes que cubre completamente mis gastos mensuales. Si deseo incrementar mis gastos, debo primero incrementar el flujo efectivo de mis activos para mantener este nivel de riqueza. Advierta usted que es en este punto que yo no dependo más de mi sueldo. Me he enfocado y he tenido éxito en construir una columna de activos que me ha hecho independiente desde el punto de vista financiero. Si renuncio a mi empleo el día de hoy, sería capaz de cubrir mis gastos mensuales con el flujo efectivo de mis activos. Mi siguiente meta sería reinvertir el exceso del flujo efectivo de mis activos en la columna de activos. Mientras más dinero vaya a esta columna, más crecerá mi columna de activos. Mientras más crezcan mis activos, más crecerá mi flujo efectivo. Y mientras yo mantenga mis gastos por debajo del flujo efectivo de esos activos, me haré más rico, con más y más ingreso proveniente de otras fuentes distintas a mi trabajo físico. Conforme continúa este proceso de reinversión, estoy en camino de convertirme en rico. La definición verdadera de rico depende de quién la formula. Usted nunca puede ser demasiado rico. Solo recuerde esta observación sencilla: los ricos adquieren activos. Los pobres solo tienen gastos. La clase media construye pasivos que piensa que son activos. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a ocuparme de mis propios negocios? ¿Cuál es la respuesta? Escuche usted al fundador de McDonald's.